pues ya regresamos y estamos tratando el tema del síndrome del túnel del carpo, un síndrome muy frecuente, maltratado, mal diagnosticado, mal llevado. Y el latoso y rebelde también, ¿no? Sí. Que esa es otra cuestión. No, y además hay tantos artículos escritos en internet. Y apenas fue una paciente y le digo, ¿y qué pasó? Ya fue con el ortopedista porque ya tenía un atrapamiento importante. No, doctora, vi unos ejercicios en el internet y los estoy haciendo. Sí. Sí, también es el problema de que nos invaden las informaciones extraoficiales, ¿no? De poca veracidad, ¿no? Sí, recordar que somos individuos que tenemos cosas propias, que aunque tengamos el mismo síndrome todos, pero cada quien tiene su particularidad, ¿no? Se expresa de manera diferente. Y fíjate que, bueno, estamos también comentando, ya habíamos mencionado la importancia de algunos factores asociados, pero pueden haber también otras condiciones clínicas que se pueden asociar al problema del túnel del carpo, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos son, por ejemplo, los problemas radiculares, ¿no? Decía un maestro que los problemas de cuello, hombro y mano van juntos con pegados, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay que buscar también ahí algún cuadro asociado o que se traslapen clínicamente, ¿no? Por eso es tan importante la exploración, y yo me he dado cuenta que medio ven una vértebra con una disminución del espacio, tiene una radiculopatía. Cuando dices el espacio cerrado es entre la cervical 3 y la 4 y los mandan porque se le adormecen las manos. Entonces es muy importante que vaya una relación en cuanto a la exploración del paciente, ¿no? Y entonces sí, a veces que el paciente tiene problema de radiculopatía y a veces tiene el túnel del carpo, las dos cosas las puede tener al mismo tiempo, ¿no? Pobrecitas hernias, son como las brujas en los tiempos de la Inquisición, ¿no? Por todos la quieren quemar, ¿no? Y cuando realmente a veces no son como la causa, ¿no? Otra cuestión clínica que es importante son las anormalidades de la salida torácica o del desfiladero torácico, que es un problema anatómico a nivel de una estructura de los músculos del cuello, de los escalenos y de la clavícula, que por algunos defectos anatómicos puede comprimir precisamente la salida de las terminales nerviosas o el paquete vascular, ¿no? Y eso es lo que da un síndrome de salida torácica verdadero, neurogénico o vascular, ¿no? Entonces también es muy importante, y de ahí de que nosotros siempre hagamos como el énfasis que los vean un médico, ¿no? Porque hay que ir como descartando todo esto. Doctor, ¿y así como es la prevalencia en mujeres, hay prevalencia de mano? No, ninguna, ¿eh? Ahí sí, qué bueno que ahorita mencionabas eso, Sofía, que era algo que íbamos a comentar, porque la gente dice, bueno, ¿cuál duele más, la izquierda o la derecha? No, las dos es lo mismo, ¿no? Sí hay una relación en base a la dominancia porque es la que usamos, ¿no? Y hay una relación directa con el traumatismo y con el sobreuso, pero no hay como alguna que por alguna condición específica sea más prevalente que otra, pues la realidad es que no. Lo que sí, perdón que te interrumpa, Lilia, es que al menos un 60% de la gente que presenta síndrome del túnel del carpo va a presentar clínica bilateral, ¿no? O sea, un número importante de este tipo de pacientes va a tener molestias en las dos manos o va a tener alteraciones electrofisiológicas en las dos manos o estructurales en las dos manos, ¿no? Entonces es como bien importante ahí tenerlos en cuenta. Sí, y no sé si te ha pasado, Sofi, que electromiográficamente a veces la más lesionada es la izquierda y no la que le está moliendo, ¿no? Sí, que de ahí también muchas dudas cuando nos llegan a referir los médicos otra vez a repetir el estudio, porque yo te dije que la sintomática era la derecha, ¿no? Y me estás poniendo que es la izquierda, sí, ¿no? Entonces sí, también me ha pasado y ha sido bastante frecuente. Y fíjense que otro punto que también es importante a lo mejor para nuestros radioescuchas que nos están escuchando, nuestros internautas, es bueno, ¿y quiénes son los que tienen más riesgo de presentar el síndrome del túnel del carpo? Lilia ya ahorita ya decía un factor muy importante, que bueno, la mujer por las actividades laborales, que bueno, ojalá cada vez más los hombres nos inmiscuyéramos más en esa cuestión. El puro hecho de las actividades laborales implica como generar una presión directa a ese nivel del túnel del carpo, ¿no? Pero hay gente que tiene más riesgo de padecerlo. Por ejemplo, aquellos que se dedican a algunas actividades que tengan que usar las manos, aparatos con vibración, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que usa los taladros o los rotomartillos, ¿no? Que eso que genera un traumatismo como constante, o que hay como una presión local. Justo estaba haciendo el análisis de un dispositivo que estábamos viendo ahí en el hospital de
de ejercicios que no voy a decir el nombre ni la marca, que es como unas bandas tensoras que usas tu propio peso. Es un muy buen dispositivo, pero uno de los ejercicios que está marcado para hacer precisamente el trabajo de pectoral, haces toda la carga de presión directamente en esa estructura que estamos comentando del túnel del carpo. Y el hecho de que tú le estés cargando todo tu peso a esa zona, pues tarde o temprano lo vas a terminar por lesionar, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que impliquen como la presión. Lilia comentaba, por ejemplo, la gente que usa las tijeras, las de polleros famosos que se apoyan en la base de la mano, tarde o temprano van a lesionar el nervio, ¿no? O los que le pegan con el, ¿cómo se llama? Con el aplanador, ¿no? Que está bueno como para darle a la ¿no? Y bueno, algunas otras cuestiones como situaciones con posiciones cómodas, que aquí sí lo que decíamos un poco de la posición del tablero, del mouse, ¿no? No, y actividades, perdón, tan fáciles en teoría, pero que si no hacemos un buen interrogatorio y nos inmiscuimos en todas las actividades del paciente no damos. La posición de las elípticas, la posición de la bicicleta, la posición de la caminadora. Si no indagamos bien en ese aspecto y no le decimos al paciente cómo debe posicionarse para hacer ejercicios tan simples, nos puede ocasionar problemas en el túnel del carpo, porque estamos haciendo la fuerza acá y recargar acá. Y dice, es que en casa no hago nada. Claro. Y entonces, ¿qué hace? No me voy al gimnasio, me voy al spinning. Y entonces sí le imprimen. Y como tú decías, en la caminadora, no saben caminar en la caminadora y van colgados. Entonces ahí es a donde se lastima. Ahorita que dijo eso, Sofi, me llamó mucho la atención, me acordé de que precisamente, por ejemplo, sale un poco tangencialmente del comentario, de que Sir Arthur Conan Doyle, que es el autor de la saga de Sherlock Holmes, tiene muchas cosas que se basaba precisamente en el método deductivo que usamos los médicos para llegar a este punto, ¿no? O sea, Sherlock Holmes tiene con muchos datos, y House, o sea, el famoso personaje de la televisión, tiene mucha relación con Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas eso, realmente los médicos nos entrenan para hacer sabuesos de la clínica, ¿no? Sí. Y la clínica es eso, o sea, tienes que buscar, y eso es el arte de hacer clínica, no es como preguntarle y, bueno, le duele acá, pues le hago esto, no, o sea, es como ese punto, ¿no? Y lo importante, buscar en dónde se está lesionando para poderlo. Claro. A mí me comentaba un paciente que dentro de su trabajo, no, pues nada más es vigilar las máquinas, todo, y ya nada más pucho en dado caso de que haya algo que hacer, pero eso lo hacía con la mano y era constante. Y lo que te iba a comentar, a veces no necesariamente tiene que ser algo fuerte, o la planavistesis, algo continuo, y durante cuántos años estás haciendo esto. Incluso, fíjate que qué bueno que mencionas esto, porque hay ciertas profesiones, ya mencionamos como algún tipo de actividades, pero por ejemplo la gente que se dedica a la construcción, a la elaboración de alimentos, como por ese trauma repetitivo, sobre todo de flexionar los dedos, o que se encargan de hacer como trabajo con piezas pequeñas, coser, y una de las preguntas o de las incógnitas más importantes, por ejemplo, el uso del tablero de la computadora, ¿no? Lo que mencionan es que tal vez más que el uso del tablero es como la posición y la altura de la mesa y cómo quedan tus brazos, ¿no? Porque si trabajas con una posición ergonómica del tecleado, pues no va a haber tanto problema. Pero si quedas como la mesa te queda muy arriba, vas a estar trabajando con una semiflexión, es decir, con tus manos dobladas hacia arriba, y eso va a ocasionar que se presione el nervio, ¿no? Antes de hablar con un poquito para el diagnóstico, me gustaría que le comentáramos un poquito a nuestros radioescuchas, porque nos dicen, bueno, ok, ya me dijeron que un nervio de la mano, que es el nervio mediano, se pellizca o se aplasta en la parte de la base de la palma de la mano. Pero entonces, ¿de dónde viene el nombre del túnel del carpo? Bueno, porque precisamente ese nervio pasa por un túnel que se forma por un túnel formado por 4 caras principalmente, que 3 de esas caras son los huesitos que están formados como si fuera exactamente, como si fuera un canal, ¿no? Y la parte de arriba de ese canal está formado por un ligamento transverso muy grueso, exactamente como lo pone Lilia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ese canal no solamente va el nervio, sino van los tendones que se encargan de doblar los dedos de las manos, ¿no? Entonces, la mano cuando está en una posición que llamamos neutra, es decir, que no está doblada para ningún lado, pues ahí está normal el nervio, ¿no? Pero si nosotros ponemos a trabajar en exceso los músculos y por ende los tendones que se encargan de doblar los dedos, pues tarde o temprano se van a engrosar, porque hay que recordar que los tendones van dentro de una bolsita y esa bolsita lleva líquido, entonces conforme más le movamos, se va a llenar de líquido, ¿no? Y el problema es que después el siguiente paso de esa inflamación es formar algo que se llama fibrosis.
y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Y además, entre más estamos lesionando ese ligamento que está cuidando y que está cubriendo, que está al resguardo de todos estos, se va engrosando también. Claro, y tarde o temprano pues se lo termina llevando. Y otro punto que también es como bien importante es que normalmente ese canal tiene una presión determinada, ¿no? O sea, una presión en milímetros de mercurio, que va de 7 a 8 milímetros de mercurio, que es lo normal, ¿no? Pero cuando la gente empieza a sentir como esa sensación de hormigueo, la presión automáticamente se va por arriba de 30 milímetros de mercurio. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber como 3 veces más el aumento de la presión. Eso implica, como las actividades normales, 3 veces más, como para generar ya las molestias. Y cuando ya es como más evidente, es cuando ya hacemos como un tipo de maniobras que ahorita vamos a hablar de ellas, que puede llegar hasta 90 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Que este nervio, como a la presión normal, pues no pasa nada, pero cuando la presión es demasiado, ahí sí lo aplasta, y entonces el nervio empieza a tener compromiso de la circulación y empieza a haber algo que se llama una isquemia parcial, que puede ser reversible. Y recuerden que los nervios son cables eléctricos, ¿no? Entonces esa misma compresión va a entorpecer el paso del estímulo eléctrico, que es lo que va a dar la sintomatología o la clínica, ¿no? Sí, tanto puede haber debilidad como puede haber dolor, ¿no? Entonces hacemos pausa. Bueno, pues entonces vamos a nuestra siguiente pausa. Quiero agradecer su comentario a Elda, nos está escuchando. Dice, buenas tardes, muy buen tema, bastante común y además muy doloroso. Lamentablemente, por ignorancia, la gente se deja automedicar y visitar más a los hueseros y quiroprácticos que atenderse con verdaderos médicos. Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Elda. Saludos. Y vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos.